Generador de documentos. Para utilizar el generador de documentos, lo primero que debemos de revisar es la fuente. Dentro de su carpeta CSIGO va a encontrar la fuente SIGO 5. Esta fuente vamos a instalarla. Listo, una vez que esté instalado lo cerramos y vamos a imprimir un formato en nuestro documento, ¿no? La idea del generador de documentos es poder imprimir la información de SIGO en un documento preimpreso, ¿no? Por ejemplo, en las facturas, en las guías, si es que no son electrónicas. Entonces, vamos a trabajar con una plantilla. Digamos que tenemos nuestra factura. Sobre la factura imprimimos un formato de números y con ese formato es que vamos a trabajar. La plantilla tiene nombre de plantil. Lo pueden solicitar en el área de servicios. Para imprimirlo, las impresoras son normalmente matriciales. Deben estar en draft condensado o en draft número 17. Para imprimir esta plantilla ponemos nuestro formato, ya sea de factura, guía, el documento que deseemos. Nos vamos a la opción de formato, fuentes. En la fuente vamos a buscar la fuente SIGO 5, estilo de fuente normal, y en tamaño vamos a ponerle 7. Aceptar. Le damos archivo, imprimir. De esa manera, este formato de números va a quedar impreso en nuestro documento, ¿no? De esta manera más o menos. La idea es que el margen de la izquierda comience desde el 0, ¿no? O desde el 1. En la derecha no hay problema, ¿no? Es hasta donde llega el documento, pero este margen sí hay que tener bastante cuidado. Tiene que estar dentro del margen. Teniendo ya mi documento, lo que vamos a hacer es ingresamos a SIGO, nos vamos a la definición de documentos, contabilidad, parámetro de documentos, definición de documentos. Mi documento F, vamos a hacer la prueba con una factura, y F1. Avanzamos con Enter hasta llegar a la opción de tipo de impresión. Y vamos a trabajar con el generador nuevo, ¿no? Hay varias opciones, página completa y media página son los formatos predeterminados de SIGO, igual que formato moderno. Generador antiguo y nuevo, ¿no? Vamos a trabajar el generador nuevo. Modifica el formato sí. Y vamos a encontrar una secuencia de líneas y columnas. Para poder ubicarnos con las direccionales, si le damos hacia abajo, vemos que las líneas aumentan en las columnas. Si nos vamos hacia la derecha, las columnas aumentan. Si me muevo a la izquierda, las columnas disminuyen. Y si me muevo hacia arriba, las líneas disminuyen. Entonces, lo que vamos a buscar es, según el formato que tenemos impresos, debo de ubicar en dónde voy a comenzar mi impresión. No se nota mucho, pero acá dice señor, señores, ¿no? Para el nombre del cliente. Entonces yo quiero comenzar mi impresión en este punto. Estaríamos hablando que es la línea 18, ¿no? Contando de arriba hacia abajo. Línea 18 y en la columna sería la columna 20. Comenzamos con 1, acá llegan 10, 15, 20. Entonces es línea 18, columna 20. En SIGO nos ubicamos, línea 18 hacia abajo, columna 20 a la derecha. Listo. Una vez que estamos en la coordenada, con F2 vamos a buscar la variable y los vamos a llamar por el nombre que tenga la variable. Por ejemplo,
Nombre del cliente lo vamos a encontrar como nombre del tercero, en mayúscula. Nombre del tercero. Aquí está. Selecciono, doble clic y ya me trae la X. Cuando son campos alfabéticos, me dice que es con X. Y cuando son numéricos, le pone 9, ¿no? Numérico se va a representar por los 9. Entonces me dice que el nombre del cliente va a comenzar en la 20, en la columna 20, y va a terminar cerca del 80, deberá ser la 79, 78 más o menos. Entonces regreso y veo que el espacio que yo tengo es hasta la 68. Entonces lo que podemos hacer en los formatos es reducirlo. Entonces con la tecla F3 me aparece la variable, el nombre del tercero, los caracteres, que siempre te va a dar el máximo, el que estás llamando, 60. Entonces vamos a reducirlo a 45. Le doy Enter. Para poder visualizar el cambio, voy a moverme con las direccionales hacia abajo o hacia arriba y después retorno. Y veo que ahora está llegando a la posición 64. Reviso. 64 está acá. Sí, estaría bien, ¿no? Ya no estaría pasándose. Si deseo, puedo aumentarle. Me da unos espacios más, entonces le doy F3, que sea 50. Enter. Mientras no supere los 60, no hay problema, ¿no? No puedo ponerle más de lo que el sistema me trae por defecto. Entonces ahora está llegando hasta la posición 69 aproximadamente. ¿Sí? Estaría ahí en el borde. Entonces, de esa manera podemos llamar a las variables que quiero que el sistema imprima. Ahora, dentro del programa vamos a encontrar en la parte de arriba unos iconos en donde, por ejemplo, con este de acá le damos clic y podemos imprimir las variables que tengo disponibles. Acá están todos los nombres de las variables que están disponibles en el generador. Entonces, dependiendo de los campos que necesitemos, vamos a ir seleccionando uno de ellos. Ahí te indica si el campo es alfanumérico o en numérico y la longitud máxima de cada uno de los campos. Vamos a, por ejemplo, el RUP está acá abajo, estaría en la línea 20. Vamos a seguir la misma columna, columna 20. Entonces columna 20 está bien, voy a bajar hasta la línea 20, bajo 2 líneas. F2 para llamar a la variable y eso lo voy a encontrar como NIT del tercero. Enter. Me da el máximo con F3, puedo ver el ancho, le he dado de 17 caracteres, voy a dejarlo en 13. Ya está. Las comas también se deben de contar en cuenta, se deben tomar en cuenta. Regresamos y pasemos, por ejemplo, a esta parte, a la descripción. Entonces, la cantidad. La primera línea está en la 27 y vamos a utilizar la columna 8. Bajamos, línea 27, columna 8. F2 y busco la variable cantidad. Enter. Cantidad de producto sería esta. Enter. Con F3 veo el tamaño, son 14 caracteres. Entonces ahí tengo que ver cuántos caracteres voy a necesitar, ¿no? Si voy a utilizar decimales, entonces debo tomar en cuenta la coma o el punto y los cuántos decimales necesito. Entonces voy a dejarlos en 8. Y me pregunta decimales, sí. Enter. Entonces
Entonces esa sería la cantidad máxima, ¿no? Si quiero reducirlo, F3 nuevamente, 5. Listo. F3 quiero aumentarle, 7. Tengo que moverme con las direccionales para ver el cambio. Entonces, de acuerdo a lo que se necesite, vamos a ir cambiando o ajustando las cantidades, ¿no? Para que no se vea tampoco tan pegado a una izquierda si le pongo demasiados caracteres. La descripción. Comencemos en la columna 20 también. Entonces avanzamos hasta la columna 20. Y la descripción está como detalle. Detalle del movimiento. Enter. Comienza en la 20 y terminaría más o menos en la 6.9. 6.9 está por acá, está dentro del margen, entonces no hay problema, no tengo que reducirlo. Precio unitario. Vamos a trabajarlo a ver en la 80. Avanzo. Hasta la posición 80. F2 y vamos a ponerle un valor. Vamos a buscar uno que esté como valor unitario tal vez. Tengo orden alfabético, así que es fácil ubicarlo. Aquí está, valor unitario. Enter. Con F3 puedo ver el número de caracteres. Voy a dejarlo en 10. Decimales, arriba, abajo, y estoy comenzando en el 80 hasta el 89 aproximadamente. 80, 89, está bien. Y el valor de venta vamos a trabajarlo en la 94. Avanzo hasta la 94. F2 y está como valor del movimiento. Igual F3 y vamos a reducirlo a 11. Arriba, abajo, y me dice que está llegando hasta la posición 104 aproximadamente. Sí, está bien, llegaría hasta acá. Entonces ya tenemos nuestra primera línea. Ahora, para las siguientes líneas no hay que hacer esto una por una. Lo que vamos a ver primero es cuántas líneas necesito. Acá tengo una, que es la que he hecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas. Si lo quiero a tope, ¿no? 11 líneas. Si voy a dejar un espacio, entonces serían 10. Voy a trabajarlo con 10 líneas. Entonces, para poder copiar hacia abajo, voy a darle la tecla funcional F4 y en máximo de ocurrencia vamos a ponerle 10. Enter. Listo. Con eso ya el sistema está reconociendo que van a haber 10 líneas. Vamos a bajar una. A partir de las líneas repetitivas hay que tener cuidado porque quiero colocar en esta última línea, ¿no?, la palabra son y el monto escrito. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esta, que es la primera línea repetitiva, también va a ser la última. Entonces acá, si bien el sistema me dice que es la línea 28, realmente estaríamos trabajando en la línea 37. Entonces, en la línea 37, entonces vamos a colocar la palabra son, que es una descripción fija. Entonces acá arriba tenemos un icono que se llama edita leyenda y colocamos la palabra son. 2 puntos, enter. Entonces, esa opción de edita leyenda lo que va a hacer es nos va a permitir colocar descripciones fijas, ¿no?, que no se van a mover. Las que son con X, las que aparecen con 9, son datos que el sistema los va a ir llenando. Mientras que esta palabra siempre va a imprimirse son 2 puntos. Ahora vamos a llamar a las variables. Vamos a llamar al monto escrito. Monto escrito. 50 primeros caracteres. Enter. Vamos a avanzar hasta el último
para llamar a los 50 siguientes caracteres. Con 100 caracteres es suficiente. Tenemos hasta 200 caracteres. F2, monto escrito, 50 segundos, enter. Listo, ya tenemos ahí el campo para el monto escrito. El subtotal, por ejemplo, estaría en la 39, que es de la que estoy trabajando. En la 37 son 2 líneas más abajo, y en la columna trabajamos en la 94. Entonces vamos a bajar 2 líneas y me voy a ubicar en la columna 94. F2 y lo voy a encontrar como valor bruto. F3 y le pongo la cantidad de caracteres que necesito. Ya tengo el valor bruto. El IGB está, por ejemplo, en la 41, o sea, 2 líneas más abajo. Bajo 2 líneas, F3 y ese es valor tercer cargo. Nuevamente F3 y coloco el número de caracteres. Y por último el total en la 43, igual 2 líneas más abajo, y vamos a seguir manteniendo el orden en la columna. F2 y es valor total, me parece. Perdón, valor neto. Valor neto. F3 y la variable 11 caracteres. Listo. Para grabar le damos clic con este icono, ya queda grabado. Voy a ingresar nuevamente, modificar el formato así, y el formato va a estar de acuerdo a lo que hemos definido, ¿no? Se va a mantener. Ahora, por ejemplo, para esto hace usted su factura o su guía, manda impresión, pueden encontrar de repente que hay unas variaciones, ¿no? Tienen que ajustar en los tamaños. Hay unos iconos, por ejemplo, acá, insertar líneas, en donde si le damos un clic va a hacer que en el espacio donde estemos va a aumentar una línea, entonces todo lo que está abajo corre un carácter. Con el icono de un basurero podemos eliminar líneas. Puedo hacer que suba, eliminando líneas. Con estas aumento. Si quiero borrar alguna variable que he creado y de repente no es la correcta y tengo que utilizar otra, entonces tengo que ubicarme en el primer carácter de la variable y vamos a buscar el icono este de acá, borramos el campo. Con eso solamente borramos esa variable, no borramos toda la línea. Y nuevamente podemos buscar, ¿no? Entonces ese sería el uso del generador nuevo. Grabamos. Y para que apliquen en el tema de impresión,
nuestro sistema o nuestro documento debe quedar con el tipo de impresión generador nuevo. Entonces esta factura, cuando yo mande impresión, va a enviar al generador nuevo. Grabamos y salimos de la definición del documento.